hay una actividad que se nos solicitó. Voy a pedir que al final del curso me entreguen 4 grupos. Forman 4 grupos. Vamos a ver ahorita cuántos hay. De los 4 grupos voy a necesitar 2 coordinadores de cada grupo, que hayan 2 coordinadores, un número de teléfono. Vamos a ver, Christopher, María José, Wilson, Christopher David 3, Derek 4, 5. Vamos a ver, voy a empezar así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21. Víctor todavía no apareces, ¿verdad? Ok, aquí. 21. Entonces había 3 grupos de 5 y 1 de 6. Entonces, al final, al finalizar, vas a analizar con los 4 y 2 coordinadores y su número de teléfono. ¿En qué consiste? Hay una colonia de acá de Jutiapa, que es la colonia Valle del Sol, que solicitó apoyo para un proyecto. Entonces, me voy a poner de acuerdo con los encargados, los que enviaron la nota, para que entre semana se pueda ir al proyecto. O si no se puede, voy a hablar con el arquitecto para que un sábado que nos toque la clase, porque como hay varios que no son de acá, nos reunamos, vengamos aquí, recibimos un poco la clase de lo que trata ese día y luego nos iríamos allá a ver el proyecto. O nos reunimos allá, no sé si sea muy temprano para que no se pierdan, y luego nos venimos acá. Les doy las 2 opciones, primero acá y luego allá. Para que por lo menos a las 9 de la mañana salga, ¿verdad? Y los que tengan carro, pues ayuden a llevar compañeros para que sea más fácil. Algunos pueden ir conmigo también, ¿verdad? Para poder ir a ver el proyecto. Yo les voy a avisar que sábado sería para que cada grupo, por favor, trae cinta métrica, donde anotar, tomar fotografías, ¿verdad? Porque asumo que vamos a tener que medir. Entonces, vamos a ver si no lo dejo para el siguiente. Voy a coordinar con el encargado y con el arquitecto X. Entonces, así vamos a quedar con esa actividad. Yo creo que a todos les favorece mejor sábado, ¿verdad? Sí, me di cuenta que fue mejor decidido. Entonces, así vamos a quedar con esa actividad y yo por medio del grupo, pues, también el parcial entre hoy y el 15. También tenemos el parcial de hoy. Y se va a venir 2 series. Viene en una serie de preguntas, ¿verdad? Una serie de preguntas y una serie como de desarrollo de temas, ¿verdad? De temas de lo que hemos visto. El siguiente sábado podemos platicar un poquito más si tienen dudas. También quisiera saber quién de ustedes se pasa. Y bienvenida. No te habíamos visto, Evelyn. No. Me alegra saludar. Quisiera pedirle favor a algunos de ustedes que les saquen a ustedes copias en acetato de la carta solar. A algunos de ustedes que yo les pueda dar las copias y que saque para sus compañeros, que pueden explicar en el grupo, vale, no sé, vale, no sé cuánto costará.
y que pueda sacar las copias, porque esas las vamos a ocupar en la segunda unidad, pero para que ya tengan sus copias de agitado. En años anteriores yo la enviaba, y de hecho yo se las voy a enviar a todos la van a tener, pero no es muy práctico imprimirla. Imprimir el acetato no sale bien, ¿verdad? Entonces, yo creo que si alguno de ustedes puede hacer el favor de recibir la copia que yo le dé y que vaya una fotocopiadora donde vengan acetatos y las imprimen mejor. Quisiera saber quién me puede ayudar. Para el siguiente sábado yo traeré. Pero ¿nadie quiere ayudar? ¿Sí, dónde se te queda eso? En una fotocopiadora. En una fotocopiadora donde vendan papel, no es solo que fotocopies, como a veces hay fotocopiadoras que tienen como librería, ¿verdad? Porque deben de tener acetato. O uno comprar el acetato y llevar el acetato también. Para que es más fácil que le saquen copia a que uno lo imprime. Tiene que tener una fotocopiadora. Y si nos dejan averiguar, después de eso. Pero no sé si. El otro sábado lo traería. Lo que sí es importante es que sea aceptable. Bueno, si no, pues se las envía y cada quien mira cómo lo hace. Lo único es que en los 3 años anteriores con el COVID, me di cuenta que les costó mucho imprimirla, ¿verdad? Les costó mucho imprimirla, pero lo pueden hacer. Si no, cada quien se la envía, la imprime en hoja Word y de ahí va a una fotocopiadora para que se la copie de resultado. Ya lo hace cada quien de manera individual. Bueno, eso sería entonces para iniciar. Vamos a ver este videito ahorita. Así, ya la tengo encendida. Solo es como para que recordemos un poquito la belleza de Guatemala y por qué el cambio de climas. ¿Cuántos climas dijimos que había en el pueblo? ¿Cuál te recuerdas? Sí, pero faltan los dos. A ver quién me ayuda. Porque sí, está perfecto, está lluvioso, frío y frío. Y el clima frío en Guatemala también. Sí, pero hay húmedo, está en húmedo templado. Son 4, chicos. Pero, ajá, son 4, perfecto. ¿Por qué es que hay 4 climas en Guatemala? El hecho de que estamos cerca del Ecuador, por la diferencia de altura. Pero como dijimos que si queremos ser más técnicos, si escriben por la diferencia de altura, sí tienen bueno. Pero ¿cómo es correctamente? Tiempo. Actitud. Entonces, este es un video, no está muy bien elaborado, pero dale claro. Modalidades son Pollrich, es un sistema de clasificación basado en las unidades territoriales naturales en las cuales están interrelacionadas la vegetación, la actividad animal, el clima, la fisiografía, la formación geológica y el suelo.
en una combinación reconocida y única, que tiene aspecto o fisonomía típica. Bosque muy seco tropical. Se encuentra ubicado en los departamentos de Portugués, Macapá y Chiquimula y es considerada la región más seca del país. Tiene una extensión de 81.880. Bosque muy seco tropical. Ahorita estamos hablando de zonas de vida, pero las zonas de vida tienen que ver con condiciones climáticas. La vez pasada hablamos del corredor seco, ¿se recuerdan? Y el corredor seco empieza aquí y se va hacia El Salvador, Nicaragua y algunas partes de Costa Rica. A ver, ¿quién se recuerda por qué se da el corredor seco? Perfecto, ¿quién dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Tu nombre? Wilson. Por el viento. Miren ustedes, aquí hay una cadena montañosa. ¿Cómo se llaman estas? Sí, es la, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita. La Sierra de las Minas. Es una sierra. Sierra de las Minas. Y aquí está la de los Pichumatanes. Nosotros somos un país donde llueve bastante. Oye, bien. No, lluevemos. Aquí donde nosotros. Esta es la parte más alta de Guatemala. Todo lo que llueve acá, para allá va para México. Y todo lo que llueve aquí y el corriente para acá es para El Salvador. Nosotros le damos agua a El Salvador y le damos agua a México por las sierras. Sierra de las Minas, Sierra de los Pichumatanes. Pero esta cadena montañosa, que es forma geológica genera vientos, los vientos delicios o vientos del norte. Y por eso nosotros, cuando ustedes hacen análisis del sitio, escriben vientos predominantes norte. Y ni siquiera sabemos por qué, pero como así nos dijeron, ¿verdad? Pero es así porque los vientos arriba está el globo terráqueo, arriba del Ecuador, los vientos vienen del norte. Es una forma ya geológicamente formada de la Tierra. Pero aquí, como se forman túneles o cañones, cañones, se forman. Entonces estos vientos chocan. Entonces el viento es tan fuerte que no llueve. Por eso no llueve en Jutiapa. Está lloviendo en Quesada. Está lloviendo para después de Quesada, pero de aquí no hay nadie por ahí, no sé. Para San José Acatempa. Y venimos a Jutiapa. No hay ni nubes, ¿sabes? Por los vientos. Entonces, por eso esta es la parte más árida de Guatemala y llueve muy poco. Por eso se le dice corredor seco. Esto naturalmente no va a llover. Si nosotros quisiéramos que esto cambiara, ya tendría que hacer con un sistema de hídrico diferente. Sí, puede ser un centro del territorio que encuentra entre las altitudes de 146 a 1009 metros sobre el nivel del mar. Bosque tipo tropical. Se encuentra ubicado al norte de Petén, así como los departamentos de Progreso, Macapá, Chiquimula y Jutiapa, y a lo largo del litoral pacífico, abarcando los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Retoboleos, Chiltepeques, Escuintla, Santa Rosa y Jutiapa. Bosque húmedo tropical. Se encuentra presente en los departamentos de Quiché, Alta Verapaz e Izabal, la parte sureste de Petén y una franja que atraviesa los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Retoboleos, Chiltepeques, Escuintla, Santa Rosa y Jutiapa. Comprende el 31.17% del territorio nacional. Bosque muy húmedo tropical. Se encuentra ubicado en la región norte de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz e Izabal, así como una franja que abarca el pie del monte volcánico en la porción suroccidental del país que abarca los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Retoboleos, Chiltepeques y Escuintla. Bosque seco premontano tropical.
Se distribuye en el país con un sentido que va del noroccidente hacia el oriente, formando parte de las expresiones de los ríos Pilco, Huehuetenango, Chixoy, Zacapulas, Quiché y Motagua, Guatemala, El Progreso y Bamera Paz, así como en Zacapa, Chiquimola, Anape. También se encuentran significativos segmentos de este tipo de zona de vida en la porción occidental del municipio de Mentón, Huehuetenango y en la parte central del departamento de Honduras. Bosque húmedo premontano tropical. Se encuentra presente en los departamentos de Huehuetenango, Tuché, Totonicapán, Matenango, Zacatepeque, Guatemala, Paz y Santa Rosa, así como en la zona oriental del país, Jalapa, Jutiapa, Chiquimula, El Progreso y Zacapa, y en las zonas montañosas del suroriente de Izabal y Petén. Ocupa el 14.72% del territorio. Bosque muy húmedo premontano tropical. Se encuentra ubicado al norte de Huehuetenango, la región central de Quiché, Tarapaz e Izabal, así como en una planta del monte volcánico que atraviesa San Marcos, Quetzaltenango, Retobleo, Chitepeque, Sorolax, Matenango. Asimismo, puede ubicarse significativos segmentos en las zonas de vida de la Sierra de las Minas, en Baja Verapaz y Alta Verapaz, Izabal, Zacapa y El Progreso. Bosque pluvial premontano tropical. Se encuentra ubicada de manera relevante en el municipio de Santa Cruz, Varías, Huehuetenango y en una pequeña porción territorial en las faldas del volcán Picul, en el municipio de... ¿Por qué premontano está ya cercano a los polos? Eso no debería de haber en Guatemala. Pero recordemos que aquí hay alturas. El volcán Tajumulco, creo, llega casi a los 4.000 metros y más. Dicen. Así como en las partes altas de Tarapaz, Guatemala, Santa Rosa, Jalapa y Gutiérrez. Ocupa el 11.15% del territorio nacional y se encuentra a los 1.150 metros sobre el nivel del mar. Bosque muy húmedo montano tropical. Se encuentra presente en los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, en la parte alta de la Sierra de las Minas, entre los departamentos de Baja Verapaz, Alta Verapaz, Zacapa y Progreso. Además, puede hallarse en pequeñas regiones del mundo vecino, por San Marcos, Quetzaltenango, Jalapa y Chiquimula. Cuando el 32% del territorio nacional se encuentra a 1.737 metros sobre el nivel del mar. Bosque muy húmedo montano tropical. Se presenta en la porción occidental del país, donde el Huehuetenango, Quetzaltenango, Totonicapán y Sorolac. También se le puede buscar en las partes altas del departamento de Chimaltenango, Zacatepeque, Xixhuiutla y Guatemala. Ocupa 2.8% del territorio nacional y se encuentra en el metros sobre el nivel del mar. Bueno, jóvenes, aquí está cómo hicieron la maqueta. Se dieron cuenta que en todos decía tropical. ¿Por qué decían todos tropical? Hoy vienes inspirada. Así es, porque el clima regional de Guatemala es subtropical. O sea que está muy bien dicho que en Guatemala hay un clima que regional. Subtropical, ese es el que sí es cercano al Ecuador, como mencionabas. Ese sí está bien dicho, decir subtropical, somos subtropical. En la semana 3 está una presentación más detallada acerca de las zonas de vida, ¿verdad? Ahí aquí lo voy a decir rápidamente, pero en la semana 3 hay una presentación sobre las zonas de vida en Guatemala. Vamos a ver este último video. ¿No hay estaciones en Guatemala o sí hay estaciones en Guatemala? No. En Guatemala, ¿qué hay? Época de lluvia y época seca. No, de veras. Me alegra mucho. Época de lluvia y época seca. Solamente esas. Pero vamos a ver este video que yo ya lo vi como 100 veces y lo voy a seguir viendo otras 100 veces. Me encanta de cómo son las estaciones. Por favor, tomen atención a los solsticios y a los equinoccios. Todos se dan normalmente el 21 de marzo o 22 de marzo, pero normalmente 21 de marzo, 21 de junio, 21 de septiembre, ya ahorita va a haber uno, ¿verdad? Y luego vuelve a haber en diciembre. Miremos acá.
¿Qué les pareció? ¿Cómo? Incluso la situación individual de Ajá. Pero 15, ¿vale? No se me notaron en el estado de silencio. ¿Dónde está el estado de silencio? ¿Qué número era? Total. Y el siguiente. ¿Quién es el 15? Sigan anotándose, por favor, le colocan números. ¿Sí? ¿Qué te parece el video? Comentarios. Chicos, escuchemos. Ahí decían los vicios y A pesar de que siempre está ¿10? ¿Qué? Pues, ¿Del video qué te pareció? ¿Qué comprendiste? ¿Qué? pues también es bastante interesante de ver cómo es que va la rotación de la Tierra, porque al menos yo no tenía el conocimiento de que así se iba a mirar, que cómo es que ni se hicieran los rayos del sol. Muy bien, gracias. ¿Quién? 4. Me pareció curioso de que casi cada solsticio y no se cayera un 21 de cada mes. Ajá. Y es muy raro que a veces dice 22, pero no sé si hay que ser, porque recuérdense que los no son necesariamente 365 días al año exactos, ¿verdad? Pero son 21, muy bien. Ese es un punto clave de anotar. Solsticios, equinoccios, 21, como para ir. Como si nos preguntara que me desarrolle el tema de solsticios y equinoccios, que no lo entendí. Voy a ver esta llamada. Muy bien, perdón, Juans. Continuamos. Bueno, y bueno, aparte de lo del 21, pues que también como en estas fechas se creo que también va incidiendo los rayos de sol y es por eso mismo que se producen estos efectos, ¿verdad? Bueno, y es pues mucho que entendí.
Gracias. Decime un número. 18. ¿Y la lista? Ya pasó. Un número. Ah. Un número. Sí. Diego. Diego. Ah, me confundí con David, Daviva y Daniel. Sí, Diego. ¿Del video? ¿Del video? ¿Te convertiste? Nada. Sí, muy rápido. Te queda tarea verlo. Y el siguiente día de clase te voy a preguntar bien sobre el video. Porque es importante un número 10 para el último número que vamos a participar. 19. Yo solo opino que fue interesante el video porque no tenía idea de esa ruta. Yo creí que giraba así de forma vertical, exactamente. Yo creí que giraba por internación de marquesitas. Perfecto, excelente. Y también me di cuenta de cómo eran los equinoccios y los solsticios, de que eran a usted le entendí un poco mejor que antes, pero no sé cómo explicarlo. Lo que tú dijiste o intentas decir es lo que yo quiero que todos me digan. Los solsticios se dan en los trópicos de Cáncer y trópico de Capricornio. Yo cuando vi que le hiciste así, identifiqué que eso querías decir. Otro punto importante, según lo que tú dijiste, David. Los solsticios se dan trópico de Cáncer, trópico de Capricornio. Los equinoccios siempre se dan en el Ecuador. Excelente aportación. Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿verdad? Y así vemos, eso es algo muy importante que a veces visualmente lo comprendemos más que leyéndolo, ¿verdad? Se da 21. Ahorita, el 21 de septiembre es el equinoccio el solsticio de otoño. Ahorita viene otoño, entonces por eso es que ahí empieza ahorita la Tierra ya empezó a girar. La voy a dibujar así porque no la puedo girar. Pero ahorita ¿qué fecha estamos? El sol, ahorita ya pasó el verano, la ola de calor está empezando a pasar el 21 de septiembre, entonces vuelve a haber acá, que es otoño, y luego vuelve a haber solsticio en diciembre, y es cuando el sol pega aquí. Entonces, como hay más sol en la Antártica, en el Ártico hay frío. Y por eso es que empieza a nevar y hay invierno en Estados Unidos. Y nos llega a nosotros el frío, ¿verdad? Las oladas de frío, pero el sol ahorita todos los científicos ya pueden ir en unos meses acá para hacer sus investigaciones, porque aquí está el sol. Eso es según la rotación e inclinación de la Tierra. Ustedes, lo voy a decir, tal vez el comentario fuera de la clase científicamente. Yo no creo que esto lo haya hecho un Big Bang o algo, es que lo veo tan perfecto como el Sol, como la inclinación perfecta de la Tierra. ¿Cómo es que para que sobreviva el ser humano y el planeta, la Tierra va girando y el Sol tan perfectamente? Yo solo en un Dios grande y omnipotente puedo pensar que haya creado algo tan perfecto. Pero esa es mi opinión.
Bueno, aquí llegamos. Wilkie fue algo bien interesante. Habló de la variabilidad climática o el cambio climático. Eso está haciendo oleadas de calor más intensas, temperaturas más altas, derretimiento de los polos, y el nivel sobre el mar aumenta y hay un cambio. Entonces el arquitecto debe de ir enfrentando esas situaciones. Por eso es que se dice la arquitectura bioclimática. El paradigma del nuevo arquitecto es la sostenibilidad. Sostenibilidad. La palabra sostenibilidad se escuchó por primera vez en Río de Janeiro en 1992 en la cumbre climática con una mujer que dijo que necesitábamos ser sostenibles. No se había escuchado esta palabra ambientalmente. Sostenibilidad. Ella habló de que debíamos de ser sostenibles. Para un ambientalista, decir explotación es venir, pusieron una bomba y ¡pam! Acabaron todo. Y eso es lo que el humano hace, explotar. Entonces nosotros ya no podemos explotar el planeta, nosotros tenemos que ser sostenibles. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es sostenibilidad? Ustedes me pudieran decir a mí, sostenibilidad es utilizar los recursos actuales, pero protegerlos para las generaciones futuras. Esto es sostenibilidad. Utilizar los recursos naturales actualmente, pero protegerlos para las generaciones futuras. Entonces yo puedo utilizar los recursos, porque si no los utilizo, viviría en una cueva y yo creo que no pudiera sobrevivir en una cueva, no sé si ustedes, pero a mí me costaría estar en a mí me encanta la naturaleza, pero que me digan, mira, pasar la noche allá, ¿verdad? En una casa de campaña, lo pensaría 100 veces. Ni en 3 a 10 veces, creo que la última respuesta sería no, gracias. O sea, me gusta la comodidad, pero necesitamos ser sostenibles. Entonces, ¿qué es sostenibilidad para el número 5? Andreina. Andreina. Sostenibilidad. Más o menos. Sí es utilizar los recursos, pero no para darles una segunda vida. ¿Cómo lo puedes hacer? Para tirarlos, para las futuras generaciones quiere decir que son varias vidas. Es cuidar los recursos y utilizarlos el día de hoy para las generaciones futuras. No solo una segunda vida. Entonces les quiero enseñar este proyecto. Se llama La Casa Árbol de Luciano Pia. Arquitectura verde, italiano. Miren ustedes. Alguien pudiera decir, arquitecta, esta es una casa abandonada. Y ya se llenó de plantas, ¿verdad? ¿Qué les parece? A ver, ahí atrás, tu nombre. Denis. Críticas. Estéticamente no me parece bien, porque da una apariencia que está abandonada. Ajá. Cabeza. Toma posesión. Pero siempre. Sí, da qué sensación como decir, bueno, ¿y aquí qué pasó? Pero te gustó por lo sostenible, ¿verdad? Yo creo que voy a...
Aquí podemos ver en el año 2012. Miren. Proyecto 25 Verde del arquitecto italiano Luciano Pia se convirtió en uno de los edificios más verdes y sostenibles de la ciudad de Turín. Arquitectura ecológica y sostenible que mejora la calidad de vida de sus habitantes y del medio ambiente. Son árboles. Su estructura, sus pilares, sus columnas, son árboles. Y definitivamente pues también hay plantación de árboles. Está diseñada para sostener. Es como vivir en una casa del árbol. Vean. Cuánta naturaleza. Si a ustedes en algún diseño arquitectónico les hablan de sostenibilidad, arquitectura ecológica, arquitectura bioclimática, arquitectura verde, estamos enfrentando a temas como esto, a casos análogos como estos, en que se logra integrar la naturaleza de tal manera que permite pues que se vea muy bien. ¿Qué es arquitectura bioclimática? Consiste en el diseño de edificios teniendo en cuenta que el clima, los recursos ambientales disponibles como el sol, la vegetación, las lluvias, el viento, para disminuir impactos ambientales. Entonces, ¿qué es arquitectura bioclimática? No me quedó muy claro. Eso, por ejemplo, que tenga mejor uso de, por ejemplo, luz natural para hacer menos uso de energía eléctrica y eso pues no genera un impacto al medio ambiente. Así sí me quedó claro. Así, cuando estamos utilizando ¿qué? ¿Verdad? ¿Cómo? Este tipo de arquitectura se encarga de utilizar bien los recursos que tenemos a la mano. Y los que están en el lugar. No va a ser lo último todo. Imaginémonos qué pasaría si viviéramos en un clima que todo el tiempo estuviera nublado. Así. ¿Qué pasaría si estuviéramos en esta misma habitación con temperaturas, hablamos de 15 grados, con temperaturas de 15, 16, 17 grados? Acá en Guatemala, es algo normal y que llovería. ¿Será que, cómo les parecería este salón? Oscuro. ¿Okay? ¿Alguien más? De verdad que sí, un miedo, pero bien caer el clima. Ajá. El clima. ¿Y si eso? Pues sí, ¿qué pensarían? Otra opinión. Eric, ¿cómo te sentirías en este salón si el clima fuera así? ¿Lo aprobarías? ¿Lo desaprobarías? Pues lo aprobaría porque me sentiría un clima más agradable, pero creo que el sol también es importante en un diseño, en una edificación. Entonces sería de verlo, o sea, sería de analizarlo bien. Como permitir, menos más deprimente. Porque si ya con sol, a veces nos dormimos, ya con el clima así. Tendrás ustedes no quieren nada de verdad. Yo diga. Es que daría sol. Me sorprende, de verdad.
Si hay un sopor en el salón, definitivamente es un horno y automáticamente lo dormimos. Pero ay, si está así el clima, igual. Bueno, no sé cuál será la más perfecta. Pero seríamos un... Sería, y esa ventana está atractiva. ¿O no? Bueno, aprendámonos esto, leamos, comprendámoslo, ¿verdad? Porque eso es aquí, utilización del sol, utilizar. Un punto bien importante, aire no es viento. ¿Se recuerdan? Lo hemos estado mencionando en este curso. Cuando decimos hay demasiado aire, hay demasiado viento. El aire es el oxígeno. El aire se satura de humedad. Jutiapa no tiene humedad. Zacapa peor. Boca Costa, Izabal. Como que casi le hacemos así cuando caminamos. Hay demasiada humedad en el ambiente. El aire caliente pesa más que el aire fresco. El aire caliente está arriba. ¿Por qué? Pesa. El dióxido de carbono que nosotros sacamos no anda para abajo. Pesa. Tú. Entonces alguien me preguntaba y me decía, arquitecta, ¿puedo colocar ventanas altas en este clima? 100 puntos. Porque el aire caliente sale. El aire fresco entra, pesa, se mantiene abajo y el aire seco, caliente, ese se mantiene arriba. Por eso los ranchos, cuando vamos a la costa, vemos que hay ranchos, funcionan mucho los ranchos, porque el aire caliente está arriba. Entonces, nosotros en arquitectura bioclimática analizamos el clima de la región, la posición del sol, la cantidad de lluvia, y eso pues nos permite a nosotros tomar decisiones. La arquitectura bioclimática recurre a lo que es el sistema pasivo por medio del diseño pasivo, utilizando técnicas como materiales naturales, ecológicos, para conseguir su propósito, un diseño pasivo. A ver. Ay, perdón, pues en su clase, la clase en la que menos he aprendido. ¿Crees que puede ser un elemento pasivo? Si no lo sabes, no te preocupes, ¿verdad? Tal vez es un término, no, pero ¿cuál podría ser un elemento pasivo que a mí me ayude acá a que el sol no pegue tan fuerte? La vegetación es un elemento de arquitectura pasiva. Muy bien. Tomar en cuenta la orientación en el diseño, sí. Sí, pero elementos pasivos. ¿Vale? Las pestañas. Así las decimos comúnmente nosotros, ¿vale? Pero técnicamente decimos polarizos. Los polarizos son un elemento pasivo. Excelente, María. Hola. Arquitectura bioclimática, diseño pasivo, orientación, diseño del envolvente, entrada del sol en el invierno, creación de sombras en verano y aislamientos térmicos. Varios elementos para un diseño pasivo. Arquitectura bioclimática. Factores: orientación, materiales, la forma y el uso de las energías. Aislamientos, el jardín, la ventilación, las ventanas, ¿sí? El A.
Eso conlleva una arquitectura bioclimática. Tema del parcial, desarrolle el tema de la arquitectura bioclimática. Si no ganan el parcial. Entonces, podemos venir nosotros y ir indicando cómo podemos construir una arquitectura bioclimática. ¿Les gusta, por ejemplo, este acabado? A ver, Rico. Para exterior. Para el interior, para estas tablas, no. Okay. Pero, ¿qué es el color? No me falta un nombre ahorita. ¿Cómo era? ¿Le gusta que manténse acabado? ¿Por qué? No sé si es el color o la misma forma, pero me da una impresión fuerte, ¿no? Una impresión fuerte, no sé qué le dicen en la frase donde ¿A nadie le gusta o hay alguno que sí le guste? No es sí. ¿Y a quién no es sí? Por aquí. Uy, Christopher. David. Y a mí también. A ver si hubiera menos cantidad. Sí, ¿qué cosas de ustedes? Muy bien. Entonces se puede quizás solo dar un acabado de liso ahora con el mismo material que el agua para que no sea tan La fuente. Muy bien, perfecto. Gracias. Arquitectura bioclimática, la orientación. A ustedes ya llevaron métodos y técnicas de diseño. ¿Cuál es la mejor orientación en una casa? Decime un número. ¿Cuál es la mejor orientación para los ambientes? Sí, pero para los pensemos, sala, comedor, cocina, dormitorio. ¿Qué diseño yo? ¿Cuál? Pero ya llevan el diseño. Hoy no lleva el diseño. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué clase tienes? Física y introducción a las estructuras y historia de la película. Hace nuestra. es que depende de la aplicación de las cosas. Por ejemplo, yo sabía que en esa dirección supuestamente lo que es la cocina, la sala, están igual, pero de la persona, porque si va a usar más en lugares y en horario, es mejor mantenerlo, digamos. Pero no están segura. ¿Alguien más? Sí. El oeste es donde se encuentra. Al este. Al este, ¿qué dejaría? Al este. El dormitorio principal. El listo. ¿Y el dormitorio principal? Miren ustedes, levantarse y que abrir las cortinas y que te pegue el sol de la mañana en los dormitorios. Ah, sí, pero es ideal. El sol de la mañana para los dormitorios, sí. Es ideal. Como que a ti te conviene que estás despejada en un día. No, sí. Me acuerdo.
Por eso sí, la caro. Sellos. Miren, ustedes tienen este libro. Sí. Pero lo han mandado. Pero no te quiero subir, así, ¿no? Nada, sí, ¿sabes? Yo no conozco. Aquí creo que no está completo. Yo recuerdo que sí estaba completo aquí. Pero no. Bien, aquí está. Miren. Norte, sur, este, oeste. Recordemos que nosotros lo tenemos que actualizar a Guatemala, ¿va? Y el lugar de donde nosotros nos encontremos. Pero, por ejemplo, sur, oeste, poco de sureste, acá, el sol viene acá. Si nosotros tendemos la ropa, no la vamos a colocar en el norte, porque en el norte no hay sol. En el norte no hay sol, entonces lavanderías, servicios sanitarios, bodegas, para donde nosotros nos encontremos es mejor que estén ubicados para el sureste, porque ahí pega el sol. Por ejemplo, si vamos a estar en la sala en la tarde y la tenemos en el sureste, imagínense el sol de la tarde. Ay, es un calor. Entonces, mejor la sala, el comedor debería estar para el norte. Puede estar noreste, porque aquí no le va a pegar el sol directo. Estas áreas. Dormitorios, pues ahí sí que por cosas como pongan una telatera totalmente, pero normalmente los dormitorios deberían estar para el este, donde está el sol. Porque ahí los dormitorios es el sol de la mañana, el que te da energía, el que te rejuvenece, ¿verdad? Entonces, ahí en este libro hay muy buena información, pero lo tenemos que actualizar a donde nosotros estemos. Por ejemplo, si fuera un lugar muy frío en Guatemala, qué rico que esté pegando el sol. La orientación, materiales a utilizar, materiales regionales, recordemos la normativa LEDA. La normativa LEDA a nosotros nos motiva a utilizar materiales del lugar. Cuando son materiales que son del lugar, pues es mejor, son materiales ecológicos. La forma, ¿cuántas fachadas tiene una vivienda? ¿Cuáles son? Pero si me lo escribieran en un examen, ¿cómo me lo escribirían? Las 4. Ay, no me acuerdo cómo decir. Perfecto, no sé si la quinta fachada. ¿Cómo? Quinta fachada. La techo. Quinta fachada, techo. Pero si lo escribimos para el examen, va a ser más técnico, mejor respuesta, ¿verdad? Y la envolvente. La envolvente es muy importante para el diseño así. O arquitectura bioclimática. El uso de las energías limpias. ¿Qué energías hay? Solar,
eólica, hidráulica, ¿qué tipo nuclear? Gracias a Dios. Imagínate en un país tan sísmico, con huracanes, con la infraestructura que tenemos, tener una planta nuclear. Saliendo del puerto, hay una flota nuclear. También ofrece esa pasa si es como llega para allá ahorita. Siguiente, ¿por qué la propones? ¿Qué quieres saber? Pero hay para arquitectura bioclimática, porque la energía nuclear es, por ejemplo, Donald Trump, él quería ayudar de plantas nucleares de Estados Unidos. Imagínense ustedes en Estados Unidos con un montón de plantas nucleares y a la hora de que la bombardeen, ya no puede vivir nadie. Sí, a todos, porque la que sucedió la última fue en Japón, ¿verdad? La última fue en Japón y no pueden vivir ahí en un radio de no sé cuántos kilómetros todavía. Y la de, ¿cómo se llama ustedes? Chernobyl, la de Chernobyl, que esa sí fue el mayor catástrofe nuclear, ¿verdad? Y la de Japón. No, eólica, solar, hidráulica. No, para energía bioclimática. Bien, eólica. ¿Verdad? Muy bien. Por ejemplo, Jutiapa, ¿conocen el Cerro del Culmo? ¿Ubican el Cerro del Culmo? No, no es cerro, volcán. El volcán del Culmo. ¿Ubican el volcán del Culmo? ¿Quiénes no ubican el volcán del Culmo? Emily. Ah, pero tú no eres de aquí, ¿va? Ah, sí. Vamos a ver si se mira de aquí afuera. Pero los que no van. ¡Wow! El más grande es el Humay. No. O sea, aquí es el volcán más alto del país, es Humay. Y el más pequeño es el Cuy. No, te equivocas. No. Miren, pues, entre las energías renovables
Por ejemplo, Jutiapa, me explicaba un hidrogeólogo que el volcán Pulma es de agua. Y hay calderas geotérmicas naturales en sus faldas. Quiere decir que si nosotros quisiéramos generar energía geotérmica para la ciudad, se podría instalar una planta geotérmica ahí, porque el volcán Pulma tiene agua y a altas temperaturas, ¿verdad? Por la formación geológica del país. Entonces, tan cerquita va. Así es, otro punto que debemos de tomar en cuenta para las energías renovables, para la arquitectura bioclimática, es el aislamiento térmico. Aquí nosotros no lo utilizamos tanto porque no tenemos temperaturas tan extremas, gracias. No estamos abajo cero, que nos estaríamos congelando, ¿verdad? O sea, por eso a veces no utilizamos tanto los aislamientos, pero hay muros, como un muro trombe, que sí podemos generar aire entre muros para que refresquen nuestros ambientes. Son formas como técnicas de poderlo hacer. También los materiales del adobe. El adobe es un material de aislamiento térmico. Es muy fresco. La ventilación. Ventilación cruzada. ¿Ya manejamos ese término? ¿Cuál sería la ventilación cruzada? Ventilación cruzada. ¿Y cuál es la mejor? ¿Dónde colocarán ustedes una ventana? ¿Dónde es el ideal de la ventana? ¿Quién no habla? ¿Tu nombre? Kimberly. ¿Cuál sería el ideal de la ventana, Kimberly? Ventilación cruzada. Ahorita estamos hablando del tema de ventilación. Norte, sur, este, oeste. ¿Dónde? O sea, colocarás una ventana en el norte y la otra en el este. Se colocaría ahí por el este. Aquí en el este. Aquí. Los vientos predominantes. Pueden ser en el norte también. Y que de hacia el sur. Ventilación cruzada. O sea, tenemos que saber cómo vienen los vientos para que sea ventilación cruzada. Chimeneas solares, dice ahí, pero chimeneas de ventilación también son un punto bien importante. Por ejemplo, si aquí tengo yo una vivienda, ¿cómo lo puedo dibujar? Lo voy a dibujar algo así. En 3D. Y aquí está la ventana. Esta es una ventana, ¿ven? Y aquí está el techo. Y esta es la casa. Esta ventana tenemos que saber que esté para el noreste, ¿verdad? Esta ventana tiene que estar aquí donde nosotros estamos ahorita. Noreste. Y puedo colocar una ventana aquí. Aquí hay un montón de más ambientes. No genero yo una ventilación cruzada porque tengo más ambientes. Me doy a entender. Si no me dicen, está hablando en chino, no le entiendo. ¿Sí me entienden? Hay más ambientes. Yo coloqué una chimenea de ventilación. Entra el viento por el techo y yo lo conduzco a esta habitación
y genera una ventilación usada, pero no necesariamente como este ejemplo, que tengo un solo cuarto y ventana aquí, sino que aquí es puede ser un centro comercial, una clínica, qué sé yo, algo, un edificio. Entonces hago una ventilación, una chimenea de ventilación, entra el viento y sale. Pero si yo coloco esta ventana del otro lado, ¿será que va a entrar el viento? No, que no existe. Porque no. Pero si yo tengo una ventana aquí y entra el viento, entonces me funciona. ¿Para qué? ¿Para qué? Para sacar el aire caliente. Así es. Son diseños de elementos de arquitectura pasiva o diseño pasivo. Por eso es que menciona las chimeneas de ventilación que pueden ser bien utilizadas. Las dos. Una para sacar el aire y ahora imagínense si fuera un centro comercial y aquí colocan una fuente. Ese viento hace que la brisa también del agua refresque más el ambiente. Y otras chimeneas para que saquen el aire caliente. Las verdad, en Inglaterra hay un centro comercial diseñado con así de esta manera está lloviendo. Funciona con agua y a la vez le pega el viento, crea una brisa. Y son para rayos, no sé cómo está, pero funciona con agua, entonces se moja, es hecho algunos están hechos de agua. Ah, yo creo que ya. En México es que sí, búscalo y lo compartes al grupo cuando puedas. No ahorita, no sé, no quiero pero cuando compartes el. Yo creo que ya tengo una idea de lo que está hablando, pero quiero hacer un. Gracias. Entonces, la ventilación es importante. Muy importante. Las ventanas. Esta ventana, por ejemplo, en este clima, para mí funciona. Da iluminación, no tenemos problemas de temperatura, nos sentimos cómodos. Pero si nos damos cuenta, también hay doble fachada o doble pie en los edificios. Por ejemplo, cuando tú dices de vegetación, para como elemento pasivo de la vegetación también es muy positivo en el diseño. Las ventanas, la verdad que son parte fundamental, pero nos vamos a dar cuenta que en la carta solar también las ventanas son un daño, porque generan calor y demasiada incidencia solar. Los jardines verticales, los jardines horizontales que nosotros conocemos, o los jardines en el techo. Hay, la verdad, que una variables tipos de jardines. Y hay plantas que se adecúan al lugar. Plantas que son muy bonitas, pero no requieren demasiada agua, por ejemplo, donde nosotros vivimos. Yo tengo unas plantas, ustedes, que a veces se me olvida regarlas y siguen verdes. Y yo digo, de veras, ¿cómo es una planta que ya es del lugar, verdad? Y yo digo, hoy no la regué. Me tocaba hoy, no lo hice, lo hago mañana, pero la planta sigue estando muy bien. O cuando yo me voy de viaje y dejo a alguien encargado que llegue a regar las plantas, me doy cuenta que a veces llegan a regarlas el día que llego yo. Y ahí están las plantas. Pero entonces, las plantas que escojamos son muy importantes también para que las tomemos en cuenta. Odio las paredes de los centros comerciales verdes de plástico. Es como que le hagan hacia uno.
una cachetada terrible. Ojalá que ustedes en sus diseños no propongan paredes verdes. La iniciativa, tú, paredes verdes. Y es lógico. Sí, pero verdes de insulto, porque no son verdes naturales, así como esta, ¿verdad? ¿Han ido ustedes a algún lugar así? ¿Han visto paredes verdes en los centros comerciales? ¿En un ejemplo de centro comercial? Sí. En Zacapa, En Zacapa. y yo pensé que era real, y el arquitecto me dijo que era Prácticamente es un natural. Muy bien. ¿Alguien más en el otro centro comercial, en lugar grande? En Oakland, porque las que compran mucho, recién abrieron las artificiales y las cambiaron después por naturales. Pero iniciaron siendo artificiales. ¿Cuántas críticas recibió entre ellos? Es que cada vez que uno entraba y miraba eso, sentía uno como un abuso de autoridad. Algo terrible, mal, grave. El agua. Donde ustedes viven hay agua. Todo el día. Agua municipal. ¿Cómo cuidan el agua? Un diseño, un arquitecto, ¿cómo cuidaría el agua? ¿Tú cómo te gusta usar las tijeras? ¿No? Me di cuenta la segunda clase que te dieron las tijeras de la mano. Y tu nombre, ¿cómo podemos proponer cuidar el agua? ¿Cómo? Sería con el desarrollo con trabajo. Son hermanos. Ah, ya hicimos algo. Y ella contestó. No, en mis pisos están en el arquitecto. ¿Cuántos te tardas mañana? ¿Cuánto? ¿Alguien se tarda muchísimo bañándose acá? Sí. ¿Cuánto? 30, 40 minutos. Ay, no sé, van a ver muchas. Y los hermanos. ¿Se tardan mucho? Vaya, sabes. Gracias, ¿verdad? María José, Kimberly, Andreina, Paula, Gaby, ¿cuántos te están? No, pero los hombres dijeron.
Sí, eso sí, pero muy buena aclaración. No es, me refiero a la cantidad de agua, Porque aparte de que tal vez se tarda mucho por entolarse, o sea, no tanto que caiga agua. Ahorita la 5 minutos. El tiempo porque me gusta necesitaba David, También depende si se Ay, va a sí se tardan bastante. ¿Cuánto te está cumpliendo? 5 minutos. ¿No? No, habrá una conciencia tan grande del agua y del que no me tardo demasiado. No, es que es bien complicado. Vamos a ver, voy a buscar algo sobre el agua. El agua es un bien, es un recurso no renovable. Que hay lugares que se secan, así como México, cada vez parece más de agua. Jutiapa es uno de los lugares donde hay muy poca agua. Guatemala es un país de recurso hídrico. Le damos agua a otros países, pero contaminada. Es agua contaminada. Y no tenemos reservorios, ¿verdad? Pero miren ustedes, si es bien complicado, ya tardarse 40 minutos o media hora. No es queriendo ofender ni lastimar a nadie, pero sí es, ¿cuál sería la palabra? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Decepcionante, tal vez? Sí, tal vez alarmante. Alarmante, creo que es una palabra más aceptada. ¿Y qué van a perder el curso? No. Sí, mejor no se vayan. Como los franceses. Allá no hay agua. ¿Cómo? Que tuviéramos un chip que lo pudiéramos medir. Pase con todo lo de las casas, sí, Buena alternativa. Me quedé impactada, la verdad, sin palabras, porque el recurso del agua es muy limitado, muy limitado. Hay personas a las que yo admiro muchísimo, no llego al nivel que tienen ellos, porque no tengo eso, pero vamos a ver, G22, Casa Semilla. Esta es una casa, la cual fuimos en una ocasión a visitarlos con estudiantes. Esta casa está por la iglesia Yurrita en la ciudad capital. Es de un arquitecto y en esta vivienda, miren ustedes, en esta vivienda, el arquitecto diseñador llega a un punto tan interesante. Miren, por ejemplo, paredes, si no era necesidad, él utilizó cortinas
con materiales reutilizables, ¿verdad? Todos los elementos que él tiene aquí trató de reutilizarlos, ¿verdad? Y su ducha tiene un calentador, pero no, con calentador solar, pero lo que el calentador solar se calienta al principio cuando uno se va a bañar con agua tibia, deja que pase el agua fría y luego se mete. Entonces él tiene un sistema que para que ya empiece a salir agua fría en su ducha, él antes enciende la llave en la cocina para que salga el agua caliente a un recipiente, para que salga el agua. Entonces él no desperdicia el agua. Y ya después, cuando ya empieza a salir agua tibia, él apaga la llave del recipiente y ya se mete a la ducha y se empieza a bañar, ¿verdad? Como una manera de concientizar cómo reutilizar su agua. Igual, yo les dije en la clase pasada, aguas grises y aguas residuales separadas. Ese es el diseño correcto de una casa bioclimática. Quiere decir ducha, lavamanos, lavatrastos, pilas, son aguas grises. Pueden reutilizarse para jardines, para regar, ¿verdad? Y si se les da un tratamiento, se pueden utilizar para el servicio sanitario, ¿verdad? A modo de ir cuidando el agua, ¿verdad? Entonces, esta se llama Casa Semilla, que está en la ciudad capital. No veo que hayan más imágenes. Aquí hay unas imágenes. Y sus ventanas tienen ventilación cruzada. En el caso de él, pues, se puede dar, ¿verdad? Ya la vimos, no hay ninguna, no veo aquí ninguna de su. Vamos a ver aquí algo rapidito. Para que vean su casa. Él no utilizó acabados, ¿verdad? Directamente. Trató de aprovechar los acabados que ya tenían y ese es su. Miren. Por ejemplo, para cepillarse no está conectado directamente al sistema de, ¿cómo se diría? De llave, ¿verdad? Sino que tiene un recipiente con un vaso, agarra y así se cepilla. O sea, realmente solo utiliza el agua con la que va a cepillar. Gente un arquitecto, ¿verdad? Muy concientizado al medio ambiente. Por ejemplo, acá había un piso, no lo quiso cambiar, ¿verdad? En su casa y reutilizó, ¿verdad? Y ese es el tipo de ventanas. Ventajas de utilizar arquitectura bioclimática. Tiene impacto en la estructura del edificio a través de un confort térmico. Confort térmico en arquitectura bioclimática, ¿con qué lo relacionamos? Lo dijimos la clase pasada. Excelente. Con la temperatura. Controla los niveles de CO2. Confort térmico no solo es temperatura, pero sí está en arquitectura bioclimática muy relacionada a la temperatura. Pero no es solo eso. Iluminación, construcción de materiales no tóxicos, por ejemplo, pinturas. Las pinturas, ¿verdad? Las bombillas. Vamos a ver un poquito más adelante de eso. Y las energías renovables como el sol, el viento, la hidráulica, ¿verdad? Que es la que nosotros podemos ver como paneles fotovoltaicos, ¿sí? De resinas naturales. Interesante. Y eso, por ejemplo, arquitecto sostenible es eso. Eso es, ¿verdad? Con paneles fotovoltaicos. Está correcto decir paneles solares, pero es aún más correcto decir paneles fotovoltaicos. Esa es la palabra técnica más correcta. La energía eólica, esto hay un gran dilema entre si usarlo o no, o dónde usarlo. Está generando mucho conflicto
por el ruido que hace al estar colocado cerca de viviendas, el peligro que no se le dé el mantenimiento y un asta caiga, sí tiene por ejemplo, en muchos países ahorita que ya lo tienen utilizando de hace mucho tiempo, están viendo como que no es tan favorable. Antigua Agua Blanca, sí. Entonces sí genera mucho conflicto. Exactamente. También la migración de aves. Donde esté ubicada, sí. La energía hidráulica, que es muy positiva, ¿verdad? Como por ejemplo las generadoras, como por ejemplo aquí está la represa de Los Esclavos en Oriente y Chisoy, que es la más grande. La geotérmica, ¿verdad? De energía se genera con el agua, que es lo que me explicaban del volcán El Culman, ¿verdad? Que está el agua caliente y eso genera energía. Países nórdicos utilizan energía geotérmica porque no tienen mayores recursos y es la que más cantidad tiene. Biomasa no la dejaron acá en Quesada. Querían colocar una planta de biomasa, es quemar. La biomasa tiene que ver con quemar. Y llenaron un bosque con eucalipto. El eucalipto es una planta que jala demasiada agua y seca los recursos hídricos. Entonces, sembramos eucalipto ¿para qué? Para secar áreas de agua, recursos hídricos. Y luego, entonces, esas tierras se vuelven mineras. La biomasa, ¿verdad? Que es de quema. Y hay 3 R's. ¿Ustedes recuerdan que hablaban mucho de 3 R's? Desde chiquitos en el colegio. Ustedes están jovencitos. Hablaban de las 3 R's. Y luego fueron 4 R's, 5 R's, 6 R's. Yo no sabía que ya había 9 R's, pero probable. Aquí decía reducir, reciclar, recuperar, reutilizar. Pensemos en otro. Rechazar. 5, rechazar. ¿Conocen algo otra R? Reparar. Reparar. Otra. Rediseñar. Rediseñar, sí. ¿Cómo? Tendría como recuperar, algo así como recuperar. La más importante que a mí me enseñaron cuando estudié una maestría fue rechazar. Si uno rechaza un producto, ahí uno ya no necesita utilizar todas las veces. Es decir, comprar solo lo que realmente voy a necesitar, ¿verdad? Alemania tiene un té. Es preferible comprar ya granel el té que comprar en el empaque del té. ¿Por qué? Porque aparte va el hilo del té en un recipiente, el papel del té en otro recipiente y lo orgánico del té en otro recipiente. Y deben de pagar. Y son altos los supuestos. Entonces mejor voy y compro a granel y solo compro el té.
ya no tengo que estar lidiando con los demás residuos. Recordemos que decimos no basura, residuos. Basura es algo inservible. Los residuos pueden reducirse, reciclarse, reutilizarse, reparar. Y nosotros decimos voy a reciclar, y hoy todavía me sigo confundiendo. Voy a reciclar mi bote, voy a reciclar mi bote, voy a elegir una recicladora. ¿Correcto o incorrecto? Incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Recicladora es que yo llevo este bote, lo transformo nuevamente en polvo, materia prima, y luego vuelven a hacer ese bote. Eso es reciclar. Si yo voy a un lugar a dejar mi bote y lo van a hacerle hoyitos y pintarle, le hacen una carita y lo vuelven perro, reutilizan. Entonces aquí en Jutiapa no hay recicladores, porque no son fábricas. Aquí solo están almacenando, ya sea que hay artistas que lo reutilizan o lo mandan a China o a... Con gusto saludarlos. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Entonces solo me pasan los estados de asistentes. Sí, porque son 25. Porque son 21. Ah, perfecto. Ya está el grupo de Facebook.